Hola, vamos a ver un poco cómo se hace la regla de las cadenas cuando aparecen mezcladas con multiplicaciones y divisiones. Entonces, hay dos casos diferentes que tienes que aprender a distinguir, son muy fáciles. Uno es cuando aparece una multiplicación o una división con una regla de la cadena dentro, ¿vale? Y otra es cuando aparece una regla de la cadena con una multiplicación o una división dentro. Entonces, mira, imagina que tenemos, por ejemplo, esta de aquí. Esto primero como ejemplo, ¿no? Esto claramente es una multiplicación. Lo que pasa es que dentro de la multiplicación hay dos funciones, sería esta, la f y la g, y dentro de la f te aparece una composición, entonces es una regla de la cadena. ¿Entendéis? Entonces esto es una multiplicación, toda la función es una multiplicación, pero dentro te aparece una regla de la cadena. Mira, en este caso, por ejemplo, es una división, ¿ves? Claramente se ve que es una división. ¿Veis que es una división? Pero dentro de la división, en el denominador, que sería la función g, te aparece una regla de la cadena, porque te aparece también una composición de funciones. Entonces lo que tenemos aquí es una multiplicación y una división con una regla de la cadena dentro. Y luego hay otro caso que es cuando te aparece una regla de la cadena que tiene una multiplicación o una división dentro, que en el fondo es parecido también, ¿no? Mira, por ejemplo, esto es una regla de la cadena, porque tú tienes que calculas el coseno de esto de aquí, ¿vale? Esto sería la función v, la que está dentro del paréntesis, ¿no? Pero calculas de esto, pero aquí te aparece que dentro hay una multiplicación, entonces tú calculas el coseno sobre una función que es una multiplicación. Entonces tienes que hacer la regla de la cadena de una multiplicación. ¿Entendéis? Y aquí, por ejemplo, es igual también. Aquí tienes que hacer la raíz cuadrada de esto de aquí, que es una función, entonces es una composición, una regla de la cadena. Pero dentro de la regla de la cadena, cuando tú vas a hacer la derivada de la función que hay dentro, tienes que hacer una división. ¿Vale? Bueno, como son muchos casos distintos, voy a empezar desarrollando una multiplicación, una división, una regla de la cadena dentro. ¿Vale? Así que voy a borrar esto, que serviría un poco como ejemplo. Lo borro. Y vamos a hacer este ejercicio. Bueno, imagina que tenemos que hacer la derivada de esta función, ¿no? Entonces yo tengo que hacer f' de x, es decir, esto, la derivada. Entonces lo que hemos visto es que es una multiplicación. Lo que pasa es que luego te aparece dentro de la multiplicación una regla de la cadena. Entonces, cuando yo hago la multiplicación, yo lo que pongo es que el coseno de 2x al cuadrado menos x por el logaritmo neperiano de x, la derivada, pues sería primero la derivada del primer factor. Sería la derivada de esto. Y aquí ya encontramos el problema, porque cuando hace la derivada de esto, te encuentras que tienes que hacer la derivada de una regla de la cadena. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues tengo que hacer, para hacer la derivada de f, tengo que poner primero lo que es u y lo que es v aquí, ¿no? Entonces aquí en este caso sería u de x, sería el coseno de x. Y v de x sería lo que hay dentro, que sería 2x al cuadrado menos x. Entonces al final, u' de x sería igual a la derivada del coseno, que es el menos seno de x, y v' de x sería igual a 4x menos 1. ¿Lo veis, no? Una regla de la cadena. Entonces, esta regla de la cadena me permite hacer la derivada del primer factor, porque yo aquí lo que estoy calculando ahora mismo es f' de x. La multiplicación era f' de x por g de x más f de x por g' de x. Entonces estoy calculando ahora mismo f' de x. Entonces lo que tendría que poner ahora sería el menos seno, pero en lugar de la x habría que poner 2x al cuadrado menos x, como en todas las reglas de la cadena. Entonces sería menos seno de 2x al cuadrado menos x, y ahora esto tiene que ser multiplicado por v' de x, que sería por, como hay un sumando, lo tengo entre paréntesis, por 4x menos 1. Y ya hemos hecho, con esto de aquí, lo que hemos hecho ha sido f' de x, que ha sido un poco más laborioso porque tenía una regla de la cadena dentro.
Ahora ya lo multiplico por g de x, que sería por el logaritmo neperiano de x, y le sumo f de x sin derivar, que sería el coseno de 2x al cuadrado menos x, y lo multiplico por g' de x, que es la derivada del logaritmo neperiano de x, que es una inmediata, y ya sabéis todo que es 1 partido por x. Y ya está hecho. Esta sería la solución de la derivada de esta función. Que, como veis, pues hemos tenido que hacer eso, es una multiplicación, pero dentro del primer factor hay una regla de la cadena. También algunas veces hay que hacer la regla de la cadena en el segundo factor, algunas veces hay que hacer la regla de la cadena en el primero y en el segundo factor. Eso, en el fondo, es lo mismo, ¿vale? No es difícil porque es hacer los pasos de siempre.